Del fondo, en un Zoom que tuvimos a la mañana, me contaba que hubo economistas de la oposición de la Argentina que en los últimos días se comunicaron y les decían: no les den nada, pídanle todo. La Argentina tiene que, pasar la mala hora, exíjanle al máximo. Esto tiene que estallar, llegó a decir uno. Me lo contaba un funcionario del fondo. Por una elección están dispuestos a que la gente la pase mal. Nosotros nunca, ni por una elección, ni por la discusión de una idea, vamos a pensar en hacerle daño a la Argentina porque creemos en construir. ¿Es uno de esos economistas? Como decía antes, todo lo que dice Massa o es mentira o es inverificable. Si hay alguien que está haciendo daño a la Argentina es Sergio Massa, postergando la resolución a todos los problemas. La verdad que los problemas que tiene con el Fondo Monetario los tiene el gobierno por no haberse, creo yo, en ningún momento puesto el objetivo de solucionar los problemas que Argentina tiene. Y la verdad que, como decía recién, a mí a veces me acusan, me llaman algunos periodistas, me dicen: ¿están hablando con el gobierno? No, ¿están hablando con el fondo? No. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Nosotros tenemos que esperar a que las elecciones digan quién es el próximo presidente de la Argentina y que ese presidente designe un equipo económico. Y una vez que haya un equipo económico, habrá un diálogo institucional con el fondo, probablemente que sea público, en términos de decir que estamos conversando. Lo demás es un problema del actual gobierno y sus demoras para cerrar un acuerdo, obviamente porque el Fondo Monetario ve que el gobierno lo único que hace es agrandar una bomba que le va a explotar a los argentinos, no a la oposición, a los argentinos, que está siendo agrandada todos los días por Sergio Massa, con un banco central que se está cayendo a pique en términos de pérdida de reservas y cada vez más pesos. Y este es el verdadero problema que tiene Massa con el Fondo Monetario. ¿Y por qué cree que dice esto? ¿Por esto de la campaña del miedo? ¿Quieren meterle miedo a la gente? Miren lo que es la derecha. Bueno, ya lo han hecho, ¿no? Ya lo han hecho varias veces. Obviamente Massa mintió con el gasoducto, diciendo que el gasoducto no quería... El Fondo Monetario quería impedir el gasoducto y yo hoy puse un tuit en mis redes. Sí, acá tengo el hilo de tuit, es muy, muy grande. Sí, porque en realidad lo que estoy haciendo es citando los documentos del propio Fondo Monetario donde pone como prioritario la terminación del gasoducto. Sí. Entonces nos miente en la cara, cree que somos tontos que no leemos los documentos. Es esto, ¿no? Es esto, sí, y bueno, después en el hilo están las frases citadas textuales de los documentos del Fondo Monetario de las revisiones. Pero entonces, si nos miente con esto, nos miente con el resto. Sí. ¿Usted cree que van a llegar a un arreglo con el fondo o no? Está cada vez más difícil porque el Fondo Monetario ha hecho, yo creo, un esfuerzo para acompañar a este gobierno con dos objetivos. Uno, que Argentina no entre en default con el fondo, porque después es muy complicado salir. A veces las cláusulas del fondo a veces obligan a que haya incluso un préstamo puente, que se pague esa deuda con un préstamo puente de terceros países para después tener un nuevo acuerdo. Es muy complejo. Y segundo, pues yo creo que el fondo prefiere tenerlo cerca más a que lejos. Porque si le suelta un poco la mano, nos lleva a una hiperinflación. Entonces yo creo que el fondo está siendo más responsable con la Argentina que lo que la oposición, nosotros me incluyo, le decimos al Fondo Monetario. Y ahora creo que está llegando a un límite porque se han incumplido todas las metas y porque Sergio Massa está haciendo su campaña presidencial imprimiendo pesos, haciendo un nuevo plan platita ahora con los fondos de ANSES, liquidando otra vez los fondos que debería preservar el FGS, obviamente sin cuidar las cuentas públicas, y eso el fondo lo ve y le dice: bueno, pará, o sos candidato o sos ministro de Economía. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con el candidato o con el ministro de Economía? ¿Por qué? ¿Hablar con el fondo no es lo mismo? ¿Perdón? Hablar con el fondo, ¿no es lo mismo ser el ministro de Economía que el candidato a presidente? Yo creo que no. Yo creo que lo perjudicó a Massa en la negociación, porque Massa tenía como cierto, beneficio de la duda, de que, bueno, quería llevar las cosas más o menos bien. Del momento que es candidato, el Fondo Monetario dice: mira, yo, más allá de tu candidatura presidencial y que querés llegar mejor a octubre barriendo todos los problemas debajo de la alfombra, yo necesito encarrilar este programa antes de entrar en una hiperinflación o una superinflación. Sí, hasta donde sé lo que dice Sergio Massa es: tratame de la misma manera que trataste a Macri. Macri también era candidato a presidente y lo ayudaste.
No, pero vamos a calificar eso. Yo he hecho hace muchos años una declaración que fue muy polémica, me criticó mucho un canal colega afín al kirchnerismo. La verdad es que Macri hizo un ajuste griego los 2 últimos años para cumplir con el Fondo Monetario. No solo para cumplir con el Fondo Monetario, sino porque creía que la solución a Argentina era que Argentina vuelva a recuperar el equilibrio fiscal. Y lo hizo y sacrificó su elección en ese punto. El acuerdo con el fondo le dio desembolso en el 2018 y a partir de ahí fue durísimo con Macri. Yo creo que Macri perdió las elecciones por cumplir el acuerdo con el fondo, pero es un contrafáctico que nunca sabremos. Así que es muy distinto. Acá el fondo ha sido, por eso la oposición está enojada con el fondo. Yo no. La oposición en general está enojada porque siente que el fondo ha sido muy complaciente. Y el fondo creo que ha sido complaciente con el gobierno de Alberto Fernández, porque sabía que este gobierno no iba a solucionar ninguno de los problemas de la Argentina. Y lo está acompañando hasta la puerta del cementerio. Lo que no quiere es entrar. Decía, hasta acá voy. Pero ya me estás llevando a un escenario donde la explosión que estás generando es irresponsable y el fondo no te la puede avalar. Y en esta discusión está trabada. Ok, supongamos que el fondo no le da la plata necesaria para pagarle a ellos mismos, ¿no? Porque la historia es, te doy plata, te presto para que me pagues lo que me debes. Este año sí. El año pasado le prestaron 4.000 millones de dólares cash que se lo gastaron, por supuesto. Y después le pidieron a los chinos 5.000. Que no es regalada, es a alta tasa, ¿no? 8 y pico, sí. El doble que el Fondo Monetario. Exacto, casi prácticamente el doble, sí. ¿Puede pagar ahora este vencimiento, lo puede pagar con los yuanes que están en el Banco Central? Pagó el anterior de junio, le queda un saldo de yuanes que si China lo autoriza podría utilizarlo. No sé cuáles son los incentivos o los requerimientos del gobierno de China para prestarle 5.000 millones de dólares para pagarle al Fondo Monetario. Obviamente, China espera que después de un acuerdo se le cancele esa deuda. Ojalá ese acuerdo llegue y eso ocurra. Creo que podría pasar, porque es muy probable que Massa quiera llegar estirando esta agonía hasta agosto como mínimo, y después si en octubre llega con alguna chance, estirar hasta octubre, y después Dios proveerá. Massa es como una estafa piramidal caminando. Siempre tira para adelante y te miente, ya va a venir, y nos llevó así hace 1 año y pico. Massa es una estafa piramidal. Caminando. Exactamente. Esa definición no la escuché. Willy, ¿escuchaste alguna definición igual? Es una metáfora que nunca... Para mí nunca la escuché. Nunca la escuché. Pero interesante. Es así, nos miente todos los días, nos dice, te pago mañana, el lunes te mando el cheque, decía un amigo mío de la infancia, y el cheque no llega nunca. ¿Por qué aumentó el dólar hoy o en estos días? Bueno, lo escuchaba Willy cuando venía para acá, me parece que tiene un punto. Creo que hay plazos fijos que empiezan a vencer después de agosto, hay mucha incertidumbre electoral. El dólar se mueve de asaltos y creo que, digamos, todo este tiempo, de la última crisis del dólar hasta acá, se ha mantenido el dólar paralelo vendiendo reservas, vendiendo bonos a una tasa descomunal del 40%. O sea que, no quiero meterme en tecnicismo, pero sacrifica bonos del Estado para mantener bajo el contado con liquidación, que es ese dólar paralelo, y vendiendo dólares de los argentinos para mantener esta fantasía de una brecha estable y de un dólar artificial de 270 al cual solo acceden los amigos. Se le están acabando los dólares. Y entonces ya los tenedores de pesos se empiezan a poner más nerviosos y esto hace que el dólar se recaliente. Sí. Willy, ¿Qué transición imaginas? Imaginemos que las PASO, como se está esperando y ya descuenta el mercado, la marca Juntos por el Cambio sale en primer lugar con una diferencia importante sobre la otra marca que es la UP, digamos, Unión por la Patria. ¿Qué transición imaginarías o realmente es un sueño o es algo surrealista, una transición ordenada con el kirchnerismo? Y lo veo difícil, Willy. Veo muy difícil que Sergio Massa, si sigue siendo ministro de Economía para entonces, esté dispuesto a hacer un sacrificio por los argentinos que tenga un costo político para él. No ha pasado nunca, no pasó en el 2015 que nos dejaron una bomba, ahora nos dejan una bomba más grande. No veo ese escenario de cooperación entre el kirchnerismo y el próximo gobierno, que es básicamente entre el kirchnerismo y los argentinos, en definitiva, porque el próximo gobierno es una circunstancia de 4 años. Vamos a tratar de salir de esta locura lo más rápido posible y yo soy optimista de que lo vamos a lograr esta vez. Por varias razones, creo que tenemos un contexto internacional muy positivo, vamos a tener probablemente mayoría en ambas cámaras. Hemos aprendido mucho de las lecciones de nuestra última gestión de gobierno
y creo que eso nos da una chance grande de poder salir adelante. Luciano, ¿qué hace con el cepo? Supóngase que usted es el ministro de Economía de Patricia. ¿Qué hace con el cepo el día 11 de diciembre, no? Sí. Primero hay que ver con qué reservas llegamos. Es insostenible este cepo cambiario tal como está. ¿Cuánto tenemos hoy? Yo creo que cash deben quedar unos 1.300 millones de dólares. ¿Dólares que podemos tocar? Sí, Ok. los verdaderos. El resto es paiyuanes, Ok. hay oro, Ok. hay bonos del Tesoro americano que son del seguro de depósitos, de la Sociedad Ok. de Seguro de Depósitos. Verdaderos hay entre 1.300, 1.500 millones de Ok. dólares. De modo tal que la situación es bastante insostenible. Yo creo que la pregunta es no cuánto tiempo el próximo gobierno va a querer mantener el cepo, sino cuánto tiempo podría sostener el cepo si quisiera. Es al revés. Dicho esto, yo creo que las soluciones de los argentinos hay que encararlas cuanto antes. Cuanto más posterguemos la salida del cepo, más grande va a ser la crisis posterior y más vamos a estar dilatando en el tiempo las soluciones. No como dicen algunos otros candidatos, un año, por ejemplo. En No, un no. año por ahí termino con el cepo. No, sería una locura postergar un año la reducción de la inflación. Digamos, para empezar a desandar el camino de esta locura y empezar a bajar la inflación y tener crecimiento, hay que salir del cepo. ¿Sale del cepo y no hay una hiper? No, buena pregunta. Si salís del cepo con cero credibilidad, vas a una hiper. Si salieras a masa del cepo ahora, vas a una hiper. Si salís con poca credibilidad, puede ocurrir un salto en la tasa de inflación, que también es muy doloroso. Si salís con máxima credibilidad, es decir, con un plan, con un equipo, con un gobierno con mayoría en ambas cámaras y eventualmente un acuerdo o preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, vas a tener un salto por única vez en el nivel de precio y después la inflación va a bajar. Eso me parece que es el camino que tenemos que recorrer. Cuanto antes lo recorramos, antes van a llegar las soluciones. Entonces, no podemos seguir haciendo lo que hace Massa, que es barrer los problemas debajo de la alfombra. Hay que poner sobre la mesa, como dije antes, un equipo, un plan, un acuerdo con el Fondo Monetario y darle a los argentinos que necesitan, que es un país normal. Le agradezco infinitamente haber No, un venido. placer, gracias. Muchísimas gracias, señores.